Hola, este es nuestro canal No Temas. Soy Miguel Solano. Hoy queremos compartir contigo una palabra que nos parece interesante, importante, sobre todo en tiempos en donde el miedo y la desesperanza forman parte ya de la vida de muchas personas. Quiero compartir contigo una palabra escrita en Mateo 8:23. Dice así: Jesús calma a la tempestad. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar e hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? En muchas ocasiones olvidamos que quien duerme en la barca es Jesús. Dios mismo es quien está durmiendo, quien está con nosotros en la barca. Y a pesar de que está dormido, no ha perdido el control de nuestras vidas, no ha perdido el control de la barca, no ha perdido el control de la vida, de tu vida, de mi vida. No lo ha perdido. Pero entrar en desesperación no es cosa de los discípulos solamente, cuando le decían: Señor, sálvanos, que perecemos. Levantar a Jesús no es cosa de los discípulos solamente. También en ocasiones entramos en esa desesperación, en esa desesperanza que nos hace pensar que Dios ha perdido el control. Pero Dios jamás pierde el control y jamás lo perderá. Dios, a pesar de que está dormido plácidamente en la barca, tiene el control, y no solamente tiene el control, sino que cuando nos atrevemos a levantarlo, a pesar de que nos dice que nos falta fe, a pesar de eso, aún así toma la decisión de estar a nuestro favor. Es decir, le dice al viento, le da una orden al viento, y dice: entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar e hizo grande bonanza. Jesús no ha cambiado, es el mismo Jesús. El mismo Jesús, el que estaba en la barca, es el mismo Jesús que hoy te acompaña y que hoy nos acompaña. Así que si algo nos debe dar esperanza y nos debe llenar de fe, es esta palabra escrita en Mateo 8:23, que nos muestra el control que Jesús tiene en todas las cosas de nuestra vida. Y que no importa el tamaño de la tormenta, Jesús tiene el poder de hacer el milagro y detener el viento y detener al mar. Nosotros, en nuestra falta de fe, que por lo general nos caracteriza eh, por ser pecadores, todos, sin excepción, incluyéndome a mí, olvidamos que antes de que entraran a la barca venían de presenciar a un Jesús haciendo milagros, sanando enfermos y haciendo grandes prodigios. De verdad, en tan poco tiempo estos discípulos olvidaron que ese Jesús que estaba con ellos era el mismo que había hecho los milagros apenas unos días antes o unas horas antes. Eso también nos pasa a nosotros. Olvidamos que Jesús tiene el poder de hacer un milagro en nuestra vida. A veces nos ponemos o nos convertimos en demasiado racionales, existencialistas. Pensamos que todo tiene que ver con lo que se puede ver y lo que se puede medir. Pero cuando se trata de Jesús, es al revés.
No es ver para creer, sino creer para ver. En la vida espiritual, y para reforzar nuestra fe y nuestra vida espiritual, tenemos que entender que no es ver para creer, sino creer para ver. Primero creemos en nuestro Señor Jesucristo, que ha sido capaz de hacer muchas cosas que tal vez no hemos visto, pero bienaventurados los que no lo vieron y creyeron. Entonces, quería compartir con ustedes esta palabra que particularmente a mí me llena de esperanza y me llena de gran ánimo y me hace nuevamente recordar y retomar mi fe, producto de que comienzo a entender una vez más y retomo nuevamente en mi pensamiento la idea de que nuestro Señor es un Dios de milagros y es un Dios que no ha cambiado. Es el mismo Dios que hace milagros o que hizo milagros en el pasado, que hace milagros en el presente y que hará milagros en el futuro. Así pues, como muchos, dice aquí, los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién dice qué hombre? Los que no le conocen. Por eso es que para que podamos entender al Dios de milagro y llevarlo en nuestra mente permanentemente y reconocer que ese Dios está con nosotros cada día. Tenemos que conocerle. Estas personas que se preguntaban, ¿quién es este? No conocían al Señor. Pero nosotros, que ya le conocemos, dado el caso que aún tú digas o puedas decir, realmente yo no le conozco, entonces comencemos hoy mismo, tan solo y tan sencillo como aceptar que Él es tu Salvador y que Él ha muerto y ha resucitado para perdonar mi pecado, tu pecado y nuestro pecado. Porque si algo nos hace un gran bien en nuestra vida espiritual, que puede comenzar hoy mismo, es reconocer que somos pecadores y que nuestro pecado nos aparta de Dios. Y arrepentirnos de nuestro pecado nos acerca. Un placer. Pásala bien y deseo que la fe, la esperanza y la paz que sobrepasa el entendimiento de nuestra mente, guarde tu corazón y guarde tu pensamiento hoy en Cristo Jesús. Gracias por escucharme. Dios te bendiga.